Que Dios pueda bendecir a cada una de las personas que ya están esperando este momento para poder escuchar la palabra del Señor. Es para mí una bendición que el Señor me permita nuevamente poder estar en este lugar y llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Libro de Lucas. En el libro de Lucas, en su capítulo 10 y versículo 19, dice así la palabra del Señor: He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. En esta hora quiero hablarle del tema el cristiano y la guerra espiritual. Porque quiera sí o no, estamos involucrados en una guerra espiritual. Desde el momento que tomamos la decisión de servir a Cristo hasta el final, hasta la muerte, desde ese momento entramos en una guerra contra las fuerzas del mal. Muchas veces ignoramos esto y descuidamos nuestra vida espiritual. No vivimos una vida de acuerdo a la palabra, ni tampoco dedicamos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo al ayuno, a la lectura de la palabra, y es cuando viene el enemigo y nos vence. El cristiano y la guerra espiritual. Antes de entrar al desarrollo de este mensaje, quiero aclarar algunas palabras de este versículo 19 del capítulo 10 del libro de Lucas, que dice el Señor: He aquí les doy potestad. La palabra potestad es un vocablo griego que significa autoridad. He aquí les doy autoridad. Y encontramos la palabra de hollar. Según el diccionario español, la palabra hollar significa humillar, pisotear con los pies. Eso significa esa palabra hollar. Pero también encontramos dos nombres. Cuando dice de hollar, encontramos los nombres de serpientes y escorpiones. Estos son términos que representan las fuerzas más peligrosas de los poderes del mal. Cuando el Señor dice serpientes y escorpiones, no crea usted que se está refiriendo a simples fuerzas malignas, a simples demonios. Se está refiriendo a las fuerzas más peligrosas del maligno, del mal, de Satanás. Pero, por último, encontramos la palabra fuerza. Sobre toda fuerza, que se traduce a poder. Parafraseando entonces el versículo 19 de ese capítulo 10 del libro de Lucas, dice: Yo les doy autoridad para pisotear, para abatir, para humillar los poderes malignos sin sufrir ningún daño. Dios nos ha delegado autoridad, La autoridad que poseemos ante las fuerzas malignas es una autoridad delegada que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. ¿Qué necesitamos los cristianos para ejercer esa autoridad? ¿Qué es lo que necesitamos los cristianos para ejercer esa autoridad?
A continuación le detallo algunas de las cosas que necesitamos para ejercer esa autoridad. Primero, necesitamos tener conocimiento. En el libro del profeta Oseas, en su capítulo 4 y en el versículo 6, el Señor Jehová dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. No solo basta en decir yo soy cristiano y punto. Tenemos que tener conocimiento de esa palabra del Señor. ¿Conocimiento de qué? ¿De qué tenemos que tener conocimiento? Tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Efesios capítulo 6 y en su versículo 12 dice el Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso da a entender, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es que el enemigo no son los seres humanos. No tenemos lucha contra el vecino, no tenemos lucha contra los hermanos de la iglesia, no tenemos lucha contra los pastores, no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, no con fuerzas humanas. Tenemos que conocer quién es el enemigo de nosotros. Dice que tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos. Pero no solamente tenemos que conocer quién es nuestro enemigo, tenemos que conocer la derrota de nuestro enemigo. Es cierto que tenemos un enemigo, pero tenemos que conocer de la derrota de nuestro enemigo. Muchas veces exaltamos más a Satanás como que tiene más poder que el Dios que nosotros servimos. Tenemos que conocer bíblicamente de la derrota de nuestro enemigo. Colosenses capítulo 2 y en el versículo 15 dice que el Señor Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La derrota de Satanás no fue a escondidas. El triunfo de Cristo no fue a escondidas. El triunfo de Cristo fue exhibido públicamente ante el mundo para que el hombre se dé cuenta que el enemigo está derrotado. Nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente. Pero también tenemos que tener conocimiento de la autoridad que Cristo nos ha delegado a nosotros como iglesia. Porque es cierto que el enemigo está derrotado, pero él insiste, él ataca, él trata de detenernos para que nosotros no lleguemos hasta el final de la carrera. Hermano, tú que conoces lo que es la palabra del Señor, no debes de ignorar la autoridad que el Señor nos ha delegado sobre las potestades de las tinieblas. La Biblia nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 8, la autoridad que Cristo delegó a los primeros 12 que llamó. Y les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Esa es la autoridad que el Señor nos ha delegado. Luego en el capítulo 10, versículo 19 del libro de Lucas, el Señor dice a los 70: he aquí les doy potestad
de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no os dañará. El Señor no nos ha llamado para pelear contra las fuerzas de las tinieblas y nos ha dejado a la deriva. El Señor nos ha equipado, pero tenemos que conocer el equipaje que el Señor nos ha colocado a nosotros. Es cierto que delegó la autoridad a los 12, es cierto que delegó autoridad a los 70, pero el Señor también delegó autoridad a la iglesia en general. Marcos capítulo 15 y versículo 17, el Señor Jesucristo, delegando a la iglesia la autoridad, dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es la autoridad, y casi en toda esta autoridad que el Señor nos ha delegado, nos habla de pelear contra las potestades de las tinieblas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es la guerra que tenemos, es la batalla que tenemos. No debemos de ignorar el cristiano y su guerra espiritual. ¿Qué necesitamos para ejercer esta guerra, para pelear esta batalla? Necesitamos tener conocimiento. El mismo apóstol Pablo, refiriéndosele a la autoridad delegada, refiriéndose a esa autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, el Señor hablando a través del apóstol Pablo dice que aunque andamos, dice Pablo, aunque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Estamos equipados. Tomemos esa armadura que Dios nos ha dado. Peleemos la buena batalla de la fe. Creámosle al Señor en su palabra. No solamente entonces necesitamos tener conocimiento para ejercer esta autoridad. La segunda cosa que necesitamos es, tenemos que tener fe. No solo basta tener conocimiento, necesitamos tener fe. El escritor de la epístola a los Hebreos, en su capítulo 11 y en su versículo 1, define así la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. El mismo escritor de la epístola a los Hebreos, en su capítulo 6 o en su capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú crees en esta palabra, si tú crees que estamos equipados, no te dejes vencer por el enemigo. Pelea la buena batalla. Satanás tratará de apartarte de la fe salvadora. Satanás tratará de meterte duda para que no ejercites en la autoridad que Cristo nos ha dado. La duda ha sido un arma poderosa de Satanás. Con esa arma de duda venció a la primera pareja en el huerto del Edén. Con esa arma de la duda ha vencido a muchos siervos de Dios. Los ha vencido. Por eso es que el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en su capítulo 6 y en el versículo 16, dice: tomad el escudo de la fe para que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Toma del escudo de la fe, cúbrete con el escudo de la fe. El escudo, hablando terrenalmente, es esa arma defensiva que los militares antimotines usan. Y cuando van hacia la persona que está atacando, entonces ellos levantan el escudo y en ese escudo vienen a pegar las pedradas, los garrotazos, ellos, pero también tienen que saber usar el escudo, porque si no, de nada sirve tener una buena arma. Por eso el apóstol Pablo, no desconociendo lo que era un escudo, dice que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un dardo, una flecha, pero que va, una flecha incendiaria, que al hacer impacto donde pega, se enciende todo. Entonces, esos dardos de fuego del maligno que quieren apagar tu fe, levanta ese escudo y apágalos, que hagan impacto en el escudo de tu fe para que no pueda vencerte el enemigo. Muchas veces, como servidor de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndome a mi misma persona, muchas veces el enemigo ha tratado de meter duda de la salvación de mi alma. Muchas veces me he encontrado con brujos, con satanistas, tratando de debilitarme mi fe de mi salvación. Recuerdo en una oportunidad que yo llegué a un negocio. Estando en ese negocio, unas personas comprando unas candelas rojas, candelas de todo color. Y cuando yo llegué a ese lugar, uno de ellos me quedó mirando y me dijo: sabemos quién sos. Y yo le dije: gloria a Dios que usted sabe quién soy yo. Y me dijo: pero tus pecados no han sido perdonados. Y me dice: ¿tú crees que tus pecados han sido perdonados? Y yo le dije: por fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mis pecados han sido perdonados. Y me dijo: te creo, pero si te me arrodillas aquí, diciéndome que tus pecados han sido perdonados. Yo le dije: hijo del diablo, la palabra del Señor me dice que debo de arrodillarme solamente a mi Señor. ¿Qué era lo que estaba buscando estos brujos? Que yo dudara de mi fe salvadora, que yo tratara de olvidarme y que mis pecados, creyera que mis pecados no han sido perdonados. En otra oportunidad llegué a un comedor y desde que me senté en una de las sillas a la mesa, llegó un muchacho, un satanista, y desde que me miró se enfureció el demonio. Y me dijo: ¿verdad que tú eres cristiano? Le dije: para la gloria de Dios. Y me dice: te voy a decir algo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo contigo van para el infierno, porque tus pecados no han sido perdonados. Tú no eres salvo. Reprendí ese demonio en el nombre de Jesús. Y yo le dije: desde el momento que llegaste aquí y sentiste ese odio para mí, esa ira, da a entender que andas un espíritu contrario al espíritu que yo tengo. Tiene que ser un espíritu de demonio. Y yo no tengo por qué creerle al diablo y a los demonios que mis pecados no han sido perdonados. Yo tengo que tener mi fe puesta en el Señor. Y yo sé que quizás muchos de ustedes, el enemigo les está diciendo: tú nada vas a hacer a un culto, tú nada estás haciendo en los caminos del Señor, tus pecados no han sido perdonados, estás perdiendo tu tiempo, porque el enemigo tratará de detenerte. Dijo un predicador: cuando el diablo quiera apartarte de tu fe, recordándote todo tu pasado, dile: tú me recuerdas mi pasado, pero yo te voy a recordar tu futuro y lo que te espera.
Porque si el diablo te está recordando el pasado para debilitarte en tu fe, recuerda del futuro del diablo que lo espera el infierno en el lago de fuego. Hay que recordarle a él también lo que le espera. Nosotros no vivimos del pasado, vivimos del presente. Y cada día renovamos nuestra fuerza en el Dios de la gloria, pidiéndole que nos ayude, que nos dé fuerza. Y sabiendo que tenemos autoridad para seguir avanzando y vencer las dificultades que el enemigo nos pone. Y lo tercero, dije, no solamente necesitamos tener conocimiento, no solamente necesitamos tener fe, necesitamos ser humildes. Para ejercer la autoridad que el Señor nos ha delegado, necesitamos ser humildes. Muchas veces, cuando Dios comienza a manifestar su poder y su gloria a través de nosotros, empezamos a cogernos la gloria de Dios, empezamos a llenarnos de soberbia, empezamos a minimizar el ministerio de otro hermano que Dios lo está usando. Y entonces es como dice el apóstol Pablo, comenzaste por el Espíritu y estás terminando por la carne. Cuando ya Dios no te usa, empezás a inventarte cosas y a hacer dramas, a hacer payasadas, dando a entender que Dios todavía te usa para poder ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado. Tenemos que ser humildes y todo lo que Dios haga a través de nosotros, la honra y la gloria debe de ser para el Señor. El Salmo 147:6 dice que Jehová exalta al humilde y humilla a los impíos hasta la tierra. Cuando tú crees que te vas levantando y sos tú el que te estás levantando, Dios te está humillando. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde para ti? Porque algunas personas confunden la humildad con andar harapiento. Hay gente que dice, esa persona sí es humilde, mire cómo se viste. Esa persona sí es humilde, miren la casa que vive. Esa persona es alma de Dios, es bien humilde, porque piensan que ser humilde es andar harapiento. Piensan que ser humilde es andar todo sucio, todo despeinado. Y ese hombre es orgulloso, mire cómo se viste. Porque ellos empiezan a evaluar la humildad de las personas por la apariencia. Yo sé que aún el hombre regenerado por la sangre de Cristo, necesitamos entender que dependemos de Dios. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo y si no está, pues no importa. Pero hay gente que dice, yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don. Yo no entiendo así esto. Yo pienso que Dios puede usarte más que todos en momentos determinados, pero el don no lo andas en la bolsa. El don no es tuyo. Si eso fuera así, anduvieras en todos los hospitales sanando a los enfermos. Dios te delega autoridad y en el momento necesario, en el lugar necesario, pero no es que tú lo andas en la bolsa. Aprendamos a ser humildes. Entre más te use el Señor, más humildes tenemos que ser. Dijo el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay gente que está en un templo. ¿Sabe qué está pasando hoy? Que como la gente está confundiendo la humildad con las apariencias, entonces dice, no, en ese templo tan hermoso, allí no, ahí hay gente orgullosa, mire que cómo se visten. Voy a ir a este templo que ya la pared ya se les cae, mire la gente que ni se peina. Aquí es gente humilde, pero aquí pueden haber serpientes y escorpiones más que en aquel templo que miras hermoso, porque no son las apariencias. Hay gente que realmente tiene dinero, viste bien, y es gente humilde, humilde de corazón.
Y hay gente que no tiene ni qué comer en las casas y es una serpiente. Y si no, pruebe, lleven el mensaje de la palabra, llame a la puerta y mucha gente le tira en la cara a la puerta. Debemos de ser humildes de corazón, como dice el Señor Jesús. Amados hermanos, entonces, no olvidemos que estamos librando una batalla espiritual. Pero no estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo va con nosotros. Él va adelante. Permita que Dios vaya adelante, no vaya adelante usted, que lo que va a recibir es una pedrada. Deje que Cristo vaya adelante, abriendo camino, y nosotros lo seguimos. Él es nuestro comandante. Dice el Señor, sométanse a Dios y resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. He aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo vengo pronto. Siempre encontramos esa palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Libremos esta batalla. Aún la batalla que tenemos presente, aún la batalla que estamos librando de retornar a los templos, no solamente es algo por así. El diablo está agarrando ventaja para que nosotros no estemos congregándonos. Hay mucha gente que ha entrado al conformismo. Hay mucha gente que ya no está caminando ni como cristiano porque se ha enfriado. Estamos librando hoy más que nunca una batalla, una guerra espiritual. Y como le dijo el Señor a Zorobabel, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Los hombres que legislan las leyes están aprobando de que van a abrirse los templos bajo regulaciones, de que sean los adultos nada más que van a ir a adorar, pero que en la casa se van a quedar los niños y en la casa se van a quedar los adultos mayores. ¿Qué es lo que está diciendo esta gente? Que le dejemos los niños al diablo, que le dejemos los ancianos al diablo. Las nuevas generaciones serán usadas por el diablo. Hay que decir, como dijo Moisés, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestro ganado, todos irán a adorar al Dios de la gloria, todos o nadie. Peleemos esta batalla, llevemos adelante esta lucha. No te rindas, que tarde o temprano saldremos a flote glorificando más que nunca al Cristo de la gloria. Hermanos, de los defensores de la fe de las asambleas de Dios de Juticalpa, Olancho, no te rindas. Avancemos con pie firme. Intercede, pelea la batalla. Porque el diablo quiere que dejes a tus hijos en la casa. Y si tus hijos quedan en casa, el diablo los aprovecha a través de las redes. El diablo los aprovecha a través de la televisión. Que mientras tú vas a estar escuchando palabra de Dios, tus hijos los va a estar alimentando el diablo para que sean delincuentes, ladrones y le sirvan a Satanás. Las nuevas generaciones estarán a la orden de Satanás. No nos rindamos. Es cierto que no estamos presentes físicamente, pero estamos presentes en el Espíritu. Estamos unidos en oración. Hermano que me has pedido oración allá en Estados Unidos,
no está solo. Aquí en este país del tercer mundo, aquí habemos hombres y mujeres que peleamos la buena batalla. Y allá en ese país corrupto, donde Dios te tiene, sométete a Dios y jamás serás avergonzado, que un día el Señor levantará su pueblo para llevarlo a la patria celestial. Permíteme orar en este momento por cada una de las personas, de aquellos que sacaron tiempo para estar enfrente de esa pantalla. Otros quizás solo lo medio miraron y se apartaron. Cristianos derrotados que no quieres oír palabra de Dios. Que te siembras 1 y 2 horas en tu Facebook hablando tonteras y escribiendo tonteras, viendo novelas en tu televisor, pero no dedicas siquiera 20, 30 minutos para oír palabra del Señor. Pero tú, guerrero de Dios, unámonos en este momento en oración. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos la autoridad que tú nos has delegado y hoy más que nunca vamos a ejercerla contra las potestades de las tinieblas, porque esa palabra, Señor, no solamente fue para los 70 cuando le dijiste: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no os dañará. Echamos mano de esa palabra, echamos mano de esa promesa y no nos rendiremos. Pelearemos en el nombre de Jesús por nuestros hijos, pelearemos por nuestra familia, pelearemos para estar juntos, para estar unidos hasta el final de la batalla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. Su hermano y amigo, Pastor Marcos Antonio Rivera, pastor de la Iglesia Defensores de la Fe de las Asambleas de Dios en Juticalpa, Olancho, Honduras. Que Dios le bendiga.